Buenas tardes. Vamos a utilizar la función Google Finance para calcular resistencias y soportes con sus correspondientes periodos. Pero antes, primeramente, vamos a repasar cómo hemos llegado a este punto. En primer lugar, lo que hemos hecho es crear una hoja llamada Ticker Historic. En la celda A1 hemos colocado la fórmula Google Finance, donde nos va a insertar los valores con el parámetro AL desde la fecha 1930 hasta la actual de todos los días. Siguiente paso, hemos reservado unas celdas en una nueva hoja que hemos denominado Ticker. En la celda A1 colocamos o escribimos el símbolo de cotización. Celda 2 escribimos el número de días. Celda I2 escribimos los periodos a calcular, media móvil simple. J2 escribimos periodos para el índice de fuerza relativa. Celda K2 escribir los periodos para calcular las resistencias y celda M2 reservado para escribir el número de periodos en los soportes. Siguiente paso, en la hoja Ticker, en la celda A3 hemos insertado la fórmula para que nos muestre los datos históricos según los días. Lo único resaltar que en GeoShow hemos creado una consulta y con la cláusula label hemos modificado los encabezamientos e introducido un símbolo Unicode. Y el último formato, que es del volumen, le hemos dado un formato con la B de billón. Hemos colocado la función char para colocar la comilla doble, que no entre en conflicto con las comillas dobles que está dentro del lenguaje SQL. Hemos colocado la M de millón y la K de 1000. Siguiente paso, hemos colocado en la celda G3 la variación de precio porcentual respecto al precio de cierre anterior. Lo único resaltar que en el formato, recuerden, he colocado aquí el color azul para los positivos, rojo para los negativos, con dos decimales. Y esto, para activarlo, simplemente seleccionamos la celda, ir a menú, formato número personalizado. Ya está insertada, simplemente el botón aplicar y, como ven, activa los colores. Siguiente paso, en la celda I3 hemos insertado la fórmula para la media móvil simple, donde vemos aquí simplemente que hemos utilizado una consulta select que hace la media, la cláusula AVG, o más bien función de agregación AVG. Siguiente paso, en la celda J3 hemos insertado la fórmula para el índice de fuerza relativa. Lo único resaltar la fórmula que hemos colocado, que es la media en el periodo de las variaciones positivas, la media del periodo de las variaciones negativas, y al dividirlo conseguimos la media ponderada. Si le sumamos 1, lo dividimos entre 100 y le restamos 100, conseguimos el índice, que es del 1 al 100, el índice de fuerza relativa. Siguiente paso, ya entramos en detalle con el tema de las resistencias. Bueno, las asignaciones del inicio ya están
comentadas, G-leg resistente, le hemos asignado la celda K2 para poder modificar los periodos, G-count show resultados, el número de resultados a mostrar, el límite para operar, asignación G-lig-operate, que son el número de días más la longitud del periodo de la resistencia. Y G-data-history operate me va a obtener todos los datos seleccionando la columna 3 que pertenece a la columna máximo, ordenación descendente de la columna 1 que pertenece a la fecha, y la cláusula label simplemente ponemos dos comillas simples y en el interior nada, y elimina la etiqueta que se genera automáticamente. Hemos creado G-resistencia, una asignación en el cual nos va a crear una matriz. Esa matriz, con la función man, primeramente la crea secuente con unos valores numéricos del total de los resultados a operar más 1, que es el último periodo que muestra. Y que va a empezar desde el 0 y va a haber un incremento de periodos. La función lambda asigna a esos números con offSNEG. Hacemos otro leg interior para asignar nombres, para tenerlo más claro, que es gdataNes, que son cada dato del periodo con una consulta, y un límite G-of-NES, que es la que habíamos asignado. Y finalmente hacemos una matriz de dos columnas con la consulta query, donde colocamos el máximo y, a su vez, el periodo. Si quieren saber exactamente cómo es su función, como ven el bucle, aquí lo vemos perfectamente cómo hace el bucle. Primero va del 0 al 7, el siguiente bucle es del 0 al 14, siguiente bucle del 0 al 21 y así sucesivamente. Y nos vas mostrando los periodos respecto al precio. Vemos que, por ejemplo, 21 periodos equivale a unos 30 días, un mes. El siguiente paso es la asignación de los soportes, que hemos insertado la fórmula en la celda M3. Lo único que resaltar, que hemos cambiado el nombre, en vez de resistencia hemos puesto soporte, ha cogido la columna 4, que es la columna mínimo, y a la hora de hacer el cálculo, pues que ha cogido la mínima, con la función de agregación min_1, min de mínimo. Y como ven, este es el resultado final, que ha quedado con todos los datos. Si ahora vamos a borrar los datos y les vamos a volver a introducir para ver su funcionamiento. Introducimos el índice bursátil y el símbolo de cotización. El índice es Nasdaq, seguido de 2 puntos, y símbolo bursátil de Google, GOG. Damos Enter y nos lleva a la celda adyacente hacia abajo, que es la A2, y colocamos el periodo de días a mostrar, voy a decirle 21 días. Damos a tabulador y en vez de llevarnos hacia abajo, nos lleva a la celda de la derecha. Damos tabulador, vemos que ya se han mostrado los datos históricos y las variaciones, y ahora vamos a colocar la media móvil simple. Colocamos 200, tabulador, y a la celda de la derecha nos lleva. Si doy mayúsculas y tabulador, nos lleva a la celda de la izquierda. Colocamos el periodo para índice de fuerza relativa, colocamos 14. Ven en la
columna en la fila 17 y en la fila 18 ven que ahí no marca nada, por eso le habíamos sumado 1 para que calcule de los datos que no están mostrados. Damos 14 y ya nos lo calcula. Las resistencias le vamos a dar un periodo de 5 periodos, que equivalen a 7 días, contando sábado y domingo, 7 días. Y ahí nos muestra los precios correspondientes a cada periodo. De 15 periodos, 20 periodos, 35 periodos, 25 periodos o un poquito menos es un mes. Y ven cómo va variando. Y colocamos el soporte, lo vamos a ampliar a 21 periodos, que equivale a un mes. Y vemos cómo marcan los resultados con sus correspondientes periodos. Muchas gracias.